sea, estamos aquí se tenía que decir, y no se equivocó de programa ni nada, pero hoy día yo voy a reemplazar al gran Eugenio Figueroa, que lo saludamos en sus vacaciones. Así que, hola Eugenio. Y me acompañan unos tremendos que yo siento que ellos son más de la casa que yo. Pero tenemos al gran señor Miyagi. Porque ahora que está de moda todo lo asiático, tenemos al gran Chihón Ley. Hola, Frank, ¿cómo estás? Un Muéstrame gusto. la garza. Sí. Encantado de estar acá, por supuesto, y con toda nuestra audiencia. Y bueno, esto no es sobreseídos, pero tenemos al gran Marcelo Brunet. Oye, partamos combinando una cosa. Lo asiático está de moda hace como 4000 años. Sí. Al menos. Es maravilloso ahí. BTS. Ah, no, claro, sí. Así que, pero qué rico encontrarnos acá en este programa y poder conversar de lo que a todos nos atañe y queremos saber y esas copuchitas que nos hacen la vida política tan así es. feliz, ¿no? Así Y hay es, de harta- todas y hay harta maneras. copucha. Ay, sí. Ahora, hemos tenido una situación bastante poco afortunada en estas últimas semanas. Por lo pronto, amigos nuestros que nosotros conocemos lo han pasado muy mal. Particularmente estamos hablando de la gente que ha sufrido con los incendios en la zona de Ñuble y la zona de Biobío. Araucanía también. Pero Araucanía no hay que también olvidar. ahora, claro, en la zona de Coyipulli también. Coyipulli siempre está a la altura del año se incendia. Y es más, yo quería partir un poquito por eso, diciendo que al final nos vamos a tener que acostumbrar, todo parece indicar, de que esto es una constante, que los incendios forestales a estas alturas del año van a ser la regla general, que vamos a tener que buscar mejores maneras de prevención y que lo más complejo es que vamos a tener que acostumbrarnos a que el nivel de sequedad que tenemos en el ambiente y la forma en la cual hemos ido construyendo ciudad hace de que finalmente veamos que la posibilidad de que tengamos más incendios forestales con más muertes es un hecho, más que digamos una teoría de la conspiración, es un hecho cierto que tenemos instalado sobre. Así es. Y además tenemos que tener en cuenta no solamente el tema del urbanismo y de la planificación de ciudad, sino que, por ejemplo, cuando se habla de que, oye, pero ¿por qué no existen suficientes cortafuegos que rodeen a las masas boscosas, a las masas de plantaciones en este caso? Ocurre de que en la medida en que se van haciendo esos cortafuegos, que es despejar terreno, la ciudad va creciendo hacia allá, se producen tomas, instalaciones precarias, digamos. Por lo tanto, o sea, finalmente, nuevamente tenemos a gente viviendo a metros del peligro, en este caso de incendio. Sumado a que siento que no hay una presión del Estado respecto a la revisión de todo lo que es los mismos cortafuegos, la capacitación de las personas que están alrededor de esto. Y siento que si bien existe voluntad de bomberos y de entidades que son Tremendo, ¿eh? independientes y son increíbles y son las primeras que responden a estas emergencias, siento que igual nos quedamos cortos, no así como lo hemos hecho con los terremotos, como se hizo después del tsunami, como la gente ya sabe por dónde salir, pero en los incendios nos falta esa educación respecto a cómo manejarnos. O sea, yo creo que es súper sensible saber de que si tú dejas tu casa ya no va a estar probablemente cuando vuelvas. Entonces, creo que hay un trabajo que está al pendiente con la ciudadanía respecto a estos temas. Claro, y además fíjate que lo siguiente, está este informe de Corma que se hizo hace ya más de un año, en el cual que no solamente de la Corporación Chilena de la Madera, sino que junto con CONAFE, junto con bomberos, en que advierten el problema de la bomba de tiempo y solicitan el permiso para poder hacer quemas durante el invierno, porque las quemas se autorizan en primavera y verano, Claro. para eliminar o aminorar el peligro, y les dicen que no. Por primero, en general, oficialmente no responden, pero la primera objeción es que vamos a contaminar el aire. Bueno, resulta de que, no Busca sé, la fuente. una semana de contaminación, digamos, ¿vale 18, 20 vidas humanas? Obviamente que no. Busca otras maneras. Por lo menos en Santiago nosotros hemos logrado reducir la contaminación a punta de comprar buses chinos eléctricos. Sí. Que, por ejemplo, digamos, uno de los mejores. Vamos a algunos datos. Creo que es bueno que puntualicemos esta discusión. El 99%, estos son datos de la CONAF, 99% de los incendios son por obra humana. O sea, hay 0.3% que son, digamos, generados por combustión espontánea o por alguna cosa similar. De Que esos, también tiene un ¿sí? factor humano, porque puede ser una botella que alguien dejó. No, botada. dentro del 99 eso está la estaría botella. Eso estaría Sí. del 99.3 Ya. o 4, digamos, estaría la botella. Importante aclarar. El 60% tiene que ver con la botella. Gente que comete algún error, una quema que se le escapa, una colilla de cigarro mal encendida. Una chispa de una chispa, herramienta. una herramienta, lo Sí. que sea. Y hay un 40%, un 40% intencional. Que eso a su vez se desglosa en varios lados. Digamos, los pirómanos, la persona que tiene un cierto afecto por el fuego.
Y muchas veces incluso se descubre como pirómano en la mitad del fuego. Los bomberos muchas veces, de hecho hay varios ejemplos de eso. Por lo pronto, digamos, acuérdense que en el incendio de Valparaíso, de Viña, perdón, vamos a hablar de eso después, habían formalizados y acusados personas que hoy día que pertenecían a la CONAF. Pero además de eso, digamos, está la otra vertiente. Y ahí hay dos derivadas distintas. Una, la terrorista, propiamente tal. Ajá. O sea, ambos son... Quememos todo. Quememos todo, digamos. Es bueno quemar claro. Chile, digamos, Sí. etcétera. Generemos Sí. ruido. Quiero ver el mundo arder, perdón. Claro, y la mejor iglesia es la que hay, etcétera. Pero hay un segundo mito, y ahí me gustaría que nos detuviéramos un segundo. Hay un segundo mito que tiene que ver con lo que en España se llama la ley de incendios. Y que en Chile han tratado de aplicarla como la gran responsable, que incluye una prohibición de poder ejecutar tipo de acciones de construcción dentro de un lapso de 20 años. Porque básicamente la imputación velada es los empresarios y comerciantes inescrupulosos, malditos, están dispuestos a quemar las tierras que nos pertenecen a todos con el objeto de poder lucrar, que ese es en el fondo el discurso, digamos. Ujú. Y recuerden a la alcaldesa Ripamonte en el Festival de Viña con un letrerito, digamos, de ley de incendio ahora, tratando de exculpar su responsabilidad de no tener el plan de manejo de incendio Sí. en la municipalidad. Entonces, es un tema respecto al cual se hace mucha demagogia, pero lo cierto, y con esto termino con mis datos, los datos más recientes que puedo obtener es que digamos a la hora que estamos grabando esto, son 21 incendios, 21 fallecidos, 817 viviendas quemadas, 20.000 damnificados. Es una cifra enorme. Y todo esto indica que estamos en enero, esto recién está partiendo. No, y además agrego a ese catastro de casas judiciales de que hay un segundo informe, en este caso me parece que es de bomberos, de que eso salió en la prensa, la cantidad de casas afectadas por los incendios sería de un poco más de 2.800 ya a esta altura y contando, porque todavía no se ha terminado de hacer el catastro. ¿A qué aplican el hecho de que como que el Estado no reaccionó en el minuto? Porque nosotros a las 7:30, 5:30 de la tarde de ese viernes, creo que fue, ya estábamos viendo al alcalde de Penco haciendo declaraciones de que la cosa venía. Y los que conocemos la zona, Penco, Tomé, Dichato, sabemos que eso es una trampa mortal, y es un porque continuo, escapar de esa zona es súper compleja, porque es un camino y tienes que pasar por todas las localidades para devolverte. Entonces, Una amiga muy querida, de hecho, me decía, ¿y para dónde me voy? No puedo irme para Chillán, porque ha cerrado el camino, no me puedo ir para Ñuble, no me puedo ir para Concepción. ¿Qué hago? ¿Dejo mi casa? ¿Me voy? Se quedaron al final. no, y la gente de Penco venía, o sea, la gente de Tomé veía como de Penco avanzaba el tema y se iban destruyendo los pueblos que habían alrededor, Claro. y sabían que les tocaba a ellos después. Bueno, sí, fíjate que volviendo un poco al tema político, más allá de la solidaridad con la desgracia y con toda la gente afectada, a medida que empieza a oscurecer, a medida que se pone el sol, aparece un fantasma. Aparece un fantasma que es la inevitable comparación entre la reacción de el presidente y el actual nuestro presidente y el actual gobierno con el presidente Piñera y su Claro. actitud frente a la desgracia y a los desastres. Yo estos días he tenido una pregunta. A ver. ¿La izquierda no sabe gestionar la emergencia? Pregunto, me sale la duda porque o era Sebastián Piñera el tema de que él sabía gestionar muy bien. Tomás Bodano tipo de hacía la situaciones. misma pregunta hace algunos días. ¿Por qué? Desde la Porque izquierda. Bachelet no supo manejar el tsunami y el terremoto, y ahora tenemos no un incendio, sino 3 incendios grandes que el gobierno no supo manejar o bien no supo reaccionar. O sea, el presidente da su primera intervención comunicacional a las 6 de la tarde del sábado, siendo que la gente estaba ya, ¿y qué hacemos? ¿Dónde está el presidente? Firma el decreto a las 10 de la mañana, Ujú. diciendo que supuestamente lo habían firmado a las 3 de la mañana de la noche anterior, pero ¿qué te dice eso? ¿Un abandono absoluto del Estado? Mira, tengo la impresión, estoy especulando, digamos, pero probablemente con cierta base, de que hay un cierto espíritu burócrata en la izquierda, fíjate. Hay una cierta manera de decir, oye, perdóname, pero esto esperemos a ver qué pasa. Ocurrió ya con Bachelet y su asesora de la ONEMI, entonces, no me acuerdo el nombre, Carmen Fernández, digamos, en que yo incluso la presidenta en un momento dice, ya, demos la alarma, y Carmen dice, no, esperemos un poco porque pudiera ser que
Sí. Entonces, y eso está firmado, o sea, hay ahí una evidencia de que hay un titubeo y claramente, a pesar de, como todo ser humano tenía defectos, el presidente Piñera no titubeaba frente a ese tipo de cosas. No, en esto no. Y probablemente ahí tengamos una segunda comparación. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno del presidente Kast respecto a situaciones similares? Porque situaciones catastróficas va a vivir, sin duda. Yo entiendo que en la parte del diseño del presidente Boric, haber hecho una inversión importante en materia de CONAF y en materia de prevención de incendios de manera tal de no despedirse del gobierno con un incendio como el que tuvimos. Bueno, los hechos, al final, los malditos hechos, terminaron hablando más fuerte que lo que pretendió hacer el gobierno, y hoy día tenemos que lamentar una cantidad de vidas y una cantidad de personas que están afectadas enorme. ¿No? De verdad que me conmueve solo pensarlo. Además, quienes hemos sido víctimas de situaciones de fuego, sabemos que efectivamente, digamos, la impotencia. Pues, a ver, uno sabe para dónde arrancarse en un terremoto. O donde no arrancarse. Uno sabe cómo huir por un tsunami. Pero los fuegos son impredecibles. Sí. Tú no sabes si el fuego va a cambiar el viento para tu lado y de repente en 2 minutos estás incendiado. No lo sabes. Pero fuerte, además que estaban con Puelche en ese minuto. Claro. Todos sabemos que es un indicador que hace que se pongan peores las condiciones en este tipo de situaciones. Sí. Y además la gente que tiene familia en el Biobío sabe que todos al final van a tener una pérdida y saber o conocer a alguien que falleció o la tía de la abuelita de etcétera. Entonces, ¿dónde estuvo el...? A ver, perdón, se me fue un poco la onda, pero yo me cuestiono al respecto de cómo los primeros en saltar fueron todas las autoridades electas. O sea, el gobernador ya estaba trabajando. O sea, sí, pues. Sergio Yacaman no paró en esos 3 días y trataron de articular algo y todo. Lo mismo los alcaldes, lo mismo los cores de la zona. Pero el delegado presidencial también apareció como a las 9:30 de la mañana. Pero fíjate la respuesta que, según el alcalde Penco, y yo le creo, recibe telefónicamente. Ya, perfecto, tomamos nota de todo lo que está pasando. Mañana a las 9 de la mañana nos reunimos y vamos a ver qué pasa. Te aseguro, te juro, que en el presidente Piñera eso no habría ocurrido. No. Lo saca a todos de la cama y entonces vénganse para acá. Pero ni siquiera el presidente Piñera tiene un tema de lógica en que el fuego no lo vas a poder parar. O sea, un terremoto ya, se cayeron las casas, podríamos esperar un poco más de que el tema de veamos cuántas casas se cayeron, qué fue lo que pasó cuando hay luz. Ok, pero el incendio va a seguir. Sí, pues. No, y además en verano tenéis luz desde las 6 de la mañana. O sea, si la excusa era no tenemos luz, es una excusa bastante fanática. Y otro problema que es ya un problema del Estado. En Chile no se autorizan vuelos nocturnos para combatir los incendios, cosa que sí se hace en Europa y sí se hace en Estados Unidos. No se autoriza. La Dirección General de Aeronáutica no autoriza vuelos nocturnos. Bueno, ahí hay una pauta que uno pudiera plantearle al gobierno del presidente Kast. Primera modificación, deberían cambiar eso, obviamente. Lo segundo que tendrían que cambiar, creo yo. No sé si ustedes han recibido alguna vez una alarma de estas del SAE. Yo sí. Sí. Te indican nada. O sea, están hechas para el terremoto. Sale de tu casa. Están pensadas para la lógica del terremoto. O evacúe. Tsunami. Evacúe. Pero para una cosa como esta, y lo que tendría que decir es salga, vaya a tal lugar que es un lugar seguro. Las rutas cortadas son esta y esta otra. Es un mensaje de texto, cabe eso. Tome una toalla, o sea, porque humedezca una toalla, y saque a los animales y a su familia. Pero nosotros en Chile, y eso es un tema, y por eso partía comentándolo, digamos, de esta manera, nosotros en Chile tenemos muy poca cultura, hemos ido desarrollando poca cultura de cómo funcionan los incendios. Yo por lo menos me reconozco un ignorante. Si yo cuando me he enfrentado a un incendio, lo único que he hecho es tratar de huir. Probablemente para donde pude, no para otro lado. Porque no hay indicaciones. Normalmente además se cortan, con los incendios se cortan las torres de telefonía celular, por lo tanto tú quedas incomunicado y no tienes cómo saber hacia dónde dirigirte. O sea, sistemas como Waze o digamos de cualquier navegación que... Segundo, te quedas un tanto incomunicado también de las radios, que son tu único apoyo local. Entonces hay que buscar un mecanismo que permita tener una red de seguridad que permita que uno pueda saber hacia dónde arrancar, cómo huir, qué hacer, digamos. Y zonas delimitadas, como se hace para los terremotos. Sí. Mire, Juanito, usted puede ir a este terreno Eriazo, gracias. Sí, claro. Cuando haya este tipo de cancha, el estadio, cosas que tú sabes que no se va a incendiar. No se va a incendiar. Porque por lo demás no es difícil planear eso, por lo que he escuchado a expertos.
en general, los pastizales tienden, como pasto seco, digamos, tienden Sí. a prender de inmediato. Sí. El fuego es normalmente por la zona de los árboles porque el fuego se va transmitiendo no por abajo. Mira, muy torpemente yo le decía a una persona que estaba en la zona, oye, pero está del otro lado del río, el río te va a hacer de barrera. No, No. el río no hace de barrera porque el fuego no va por abajo, sino que va por arriba, por las copas de los árboles. Sí. Entonces, Y las pavesas que vuelan y todo, exacto, que son entonces brasas. no hay que ni una se- posibilidad de que el río sea el cortafuego. Pero sí los espacios airiosos sí constituyen sectores, digamos. Mira, yo tengo una experiencia ya juvenil, digamos, ya por razones profesionales. Mi primera práctica en la Chicones. universidad, yo fui bombero forestal por ¿sí? 4 meses. Sí, Mira. era obligatorio hacer la primera práctica, la práctica de incendio. Ya. Como tú no sabes nada en el primer año de universidad, Como te que- ponen de bombero, digamos, que agarrar una pala. Y resulta de que una de las cosas que nos enseñan es algo tan básico, pero que a uno no se le ocurre cuando está en el medio de un incendio. Sí. Lo que ya se quemó no se vuelve a quemar. Claro. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es irte al sector, Al sector que ya está quemado. que sea con pasto, obviamente, no con bosque, porque ahí están las brasas y todo Sí, lo claro. digamos. Entonces, hay ese todo el tipo de sentido del cosas, mundo. claro. Sí. Bueno, pero toda esa experiencia, si le preguntáramos a los chicos que están acá, ninguno de nosotros sabría hacerlo. ¿Estoy equivocado? O sea, yo por lo menos no tengo ninguna experiencia cómo manejar bien en situaciones de fuego. Y tengo la impresión de que, no sé, pues, si tú le preguntáis a 20 millones de habitantes, 19.8 no tenemos idea qué hacer con esto. Y eso es falta de Estado. Educación. Falta de Estado, al final del día. El Estado es quien tiene que hacer campañas en esto. Mira, dicen de que han hecho mucha campaña comunicacional durante este año, pues la verdad de las cosas. Ya, pero seamos súper honestos. ¿Cuál es la campaña comunicacional? Tú viajas al sur y te sale un comercial en la radio de Forestín y eso es todo. No, y no bote la colilla, está bien, Claro. ok, No, y la no autopista. haga... No ponga- no, Déjenme claro. decirles que el sistema de telefonía funciona bien en esto. A uno cuando llama al 132 te contesta bomberos en cualquier parte conectado, no a la red central, No. sino que a la red local. O sea, me pasó, ayer tuve que hacer un periplo Ñuble-Santiago y me tocó ver 2 principios de incendio. Uno en Linares y el otro en Puente Alto, cuando venía de vuelta. No. Y en los dos llamé al 132 y me contestaron los bomberos locales. No me contestó un bombero Punta Arenas. Mira, qué bien. Eso es Buenísimo. Pero bomberos son independientes, ¿no? Sí. O sea, están dentro del Estado, pero no están dentro del Estado. Entonces, Claro, no quise llamar a la CONAF, a lo mejor es que esa es la pregunta. Ahora, la CONAF es una corporación, ¿eh? Tampoco es estatal, Sí. propiamente No, tal. es Tiene de hecho financiamiento- privado, de hecho. Exacto, tiene Corporación financiamiento de- privado, tiene financiamiento público, pero es una corporación privada. Ya, ¿y Senapred funciona? A ver, Después de estos 3 incendios, porque, o sea, yo me he llamado la atención, incluso los puntos de prensa del gobierno que viene también, que solo mencionan Viña del Mar, Valparaíso, todos se olvidaron de Santa Bárbara, Santa Olga, Claro. y los incendios que hubieron en Ñuble a principio del gobierno de Boric, Oh, que sí. también fueron fuertes y súper ahí devastadores. donde le echaban la culpa a los conejos. ¿te acuerdas? Sí, Sí, ese los conejos del ministro Montes, tienes razón. Ministro Montes. Ubisunt, Carlos Montes. Sí, Ministro Montes que nunca pagó los platos rotos de nada. Nunca pagó nada, digamos. Bueno. Y bueno, Chile es el país generoso. citando el bueno de León Gieco, Chile es un país esponja. Se chupa todo lo que pasó. Bueno, retomando el punto, creo que hay un tema con cuando se cambió la institucionalidad y pasamos de la ONEMI a la Senapred, siempre se me olvida la sigla. Senapred, Senapred, sí. Servicio Una Nacional de Prevención de Emergencia. Emergencia y Desastres. Exacto. Eso. Bueno, cuando se hizo el cambio se suponía de que había un enfoque ya no solamente en lo represivo de la situación, sino en lo preventivo. Y que iban a haber más enfoques en lo preventivo. Yo no sé, honestamente, si es que hay tanta prevención hoy, mucho más distinto. Porque es cierto que las municipalidades y los organismos estatales se reúnen en torno a los COGRID y los COGRED. Y es cierto que efectivamente se hacen campañas de planificación. La pregunta es, ¿son suficientes? ¿Están a la altura? Es que ahí yo tengo otra duda, porque o sea, se planifica, se aprueba, se gestiona en el gobierno del presidente Piñera con un plan, Claro. que todos sabemos que Piñera debe haber tenido en su blog Colón una idea de lo que iba a hacer, Sí. a una implementación durante el gobierno de Boric. Entonces yo no sé si ellos implementaron realmente en un 100% lo que se planteó. A eso voy. No estoy diciendo que no hubiese las capacidades de haberlo hecho, sino que se hizo bien. Bueno, probablemente eso va a significar de que dentro de la tesis de que cada ministerio debería tener su propia urgencia social, Sí. al ministro Jaime Campos le va a tocar como urgencia social
no solo la reconstrucción de los campos que hayan quedado afectados en esto, sino que también la planificación de cómo la institucionalidad pueda tener, digamos, un funcionamiento adecuado para los desafíos que se vienen. Insisto, funcionamos bien para terremotos, tenemos una muy buena normativa de construcción, funcionamos bien para los tsunamis, de alguna forma todos sabemos que lo que hay que hacer es subir a los puntos de... Pero no tenemos, o sea, se han hecho ensayos, permanentemente se hacen, digamos, operación DAISY, digamos, de mecanismos de prevención, pero para incendios creo que es un tema en el que como sociedad estamos al debe porque todavía no nos hemos dado cuenta de la realidad que tenemos. Sí, y eso, o sea, yo creo que se va a seguir repitiendo porque vamos a seguir teniendo altísimas temperaturas en verano. Tenemos que, esta es la nueva normalidad. Que yo el creo new que normal. ese no es el problema. Yo creo que eso está el tema de la comunicación de emergencia, de la premura a la hora de hacer los temas burocráticos respecto a las ayudas y a eso. Yo quería agregar algo, ya que estamos tan en la onda de Shakespeare y los fantasmas de Hamlet y etcétera. No trajimos una calavera, sí. Claro, to be or not to be. Pero yo quería hacer la mención de el presidente Piñera nuevamente, pero como la reacción de Gabriel Boric yendo con necesidad, buscando a esa figura que ya no tiene en José Antonio Cast y dividir las responsabilidades. Yo creo que fue una buena política. Sí. Yo creo que fue inteligente Boric. Porque lo abraza, el abrazo del oso. Ya. O sea, somos todos un solo país y vamos a trabajar unidos en este tema. Ayúdame, por favor. Por lo tanto, usted también es responsable igual que yo. Ayúdame, Pero es por que ya favor. Usted lo venía ha asumido. diciéndolo por Twitter varias veces. Claro, pero el punto, usted no ha asumido. Claro. No importa, usted es responsable igual. Entonces creo que Kass y su círculo tomaron una definición inteligente también. Sí. Ok, perfecto, sí, pero yo no voy a ir a molestar. Esta es una pega suya. Haga usted la pega. O sea, pague el costo usted también. Te ayudamos, pero... O sea, súper bien, buena onda, juntémonos, veamos qué es lo que hay. Te doy una idea, dos ideas. Sí, Voy a traer a Buduje para que Buduje sepa qué es lo que tiene que hacer después. Pero más allá de eso no me puedo meter, compadre. De hecho, perdón, más allá de que quisiera meterse, no puede, porque no mueve un dedo de un pelo del Estado, no puede, no tiene atributos. Bueno, y no tiene Poduje era el atribuciones. representante del plan de Sebastián Piñera para Viña del Mar, Claro. si Claro. lo pensamos también. Así Ahora, que todo esto nos el lleva- padre, ahí está, el padre, el fantasma del El fantasma del padre, digamos. Ahora, todo esto nos lleva a un punto. Cuando cambiamos la segunda vuelta para diciembre y cambiamos la primera vuelta para noviembre, acuérdense que antes era diciembre primera vuelta y enero segunda vuelta. Terrible. Entonces se acababa enero, 16 de enero por ahí, y tenías del 16 de enero al 11 de marzo de transición. Hoy día tenemos una transición que parte el 16 de diciembre hasta el 11 de marzo, o sea, son cerca de 3 meses. Eso está dentro de los parámetros de países con transiciones más largas del mundo. Ujú. O sea, hay países, por ejemplo, Argentina, que tienen un mes. Estados Unidos es mucho más breve. La verdad es que esto son muestras, digamos, este pato cojo contra el cual está teniendo que luchar el presidente Boric, también tiene que ver un poco con que el diseño institucional chileno se quedó atrasado. Probablemente si tenemos esta segunda vuelta en diciembre, probablemente la entrega del gobierno no debería ser en marzo. Mira, próxima reforma constitucional, que esto yo creo que haberlo dicho antes, pero es bueno repetirlo para que lo vayamos socializando. Volvamos a las elecciones presidenciales de primera vuelta o iniciales el 4 de septiembre. Es una buena Si idea. hay segunda vuelta, que sea, no sé, 4 de octubre. Y se suma el poder el 4 de noviembre. Y ya en noviembre estás en situación de entregar, o máximo en diciembre, pero estás listo. Sí, claro. Y comenzamos 1 de enero, porque además coincide con el presupuesto, el nuevo presupuesto. O sea, tiene varias ventajas. El problema está en que el gobierno que haga esto va a perder un par de meses de poder. Bueno, pero Ya. nada es perfecto, amigo mío. Chiquillos, los voy a interrumpir Interrumpa porque nomás. tenemos que hacer nuestro corte comercial Ya, aquí ya en estamos, el... ya. Tenía que Mencioncita. decirlo, ya llevamos, sí, pero vamos a seguir hablando de estos temas que nos tienen tan entretenidos. Nos toca la Así mencioncita. Chile Deudas, ¿estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebras. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl.
Bueno, estamos de vuelta, Chijón, Ajá. Marcelo. Es como que no hubiera pasado tiempo. No, ¿verdad? Demasiado bien. Pero nuestros espectadores ahí están mirando. Y bueno, ya que estábamos hablando de estos cambios de mando, Ajá. vuelta al 4 de septiembre, sería linda esa fecha, ¿no? Sería historia, recuperar parte de nuestra historia, por lo menos yo tengo edad suficiente para recordarlo. Así que, Sería feliz para los dos lados en todo caso. sí, probablemente sí. Pero, Y como, pero como decía una ministra, sería republicano con R mayúscula en el sentido amplio de la palabra. sí, no, y además tiene no solamente un sentido de recuperación histórica, sino también tiene una racionalidad política. Sí, hay varias cosas positivas en eso. Bueno, lo mismo también que querían recuperar 2 años. No sé si escucharon al presidente Boric diciendo que igual que 4 años era se demasiado lloran poco los tiempo. 6 Sí. años Sí, claro. de Pero, gobierno. a ver, ¿no? lo que pasa es que también hay que entender una cosa. Los 6 años fueron una amalgama rara que partió de cómo esto estaba planeado por un gobierno de 8 años, sin reelección. Se suponía, el régimen constitucional de la Constitución del 80 original, que eran 8 años. Elwin en su primer gobierno lo redujo a 4 para sí mismo. Pero se suponía que Frey iba a tener un gobierno de 8 años. Y la reforma constitucional de Frey fue reducir de 8 a 6. Después se hizo la reforma en el año 2005, que terminó con gobiernos de 4 años que tenía una lógica, la sincronía con el Congreso, de manera tal de que un presidente nunca tuviera la excusa de que iba a tener un Congreso que le impidiera gobernar porque le tocaba un Congreso, digamos, atravesado, por así decirlo, en el curso de la mitad del periodo. Problema, nadie pensó, nadie se dio cuenta de que el presidencialismo, ¿qué significa eso? No puede ir de la mano del sistema parlamentario con representación amplísima, digamos, que permite la fragmentación del sistema político. Entonces tenemos un problema de sistema político que es muy grave, que tenemos que estudiar y tenemos que revisar concienzudamente. O sea, no basta esta cuestión de que empiezan ahora, no, es que 6 años, no, es que 4 años. No son los años el problema, es el sistema como tal, como Exacto. todo que se No necesita se puede ser gobernar. mirado, y además tenemos que volver a reordenar las circunscripciones, que por algunas supuesto. son demasiado grandes, tienen demasiados representantes, etcétera. Mira, el otro día un diputado social cristiano, de Nacional Libertario, me decía que su distrito está integrado por 1.200.000 personas. Entonces, ¿cómo le habláis a 1.200.000 personas? ¿Cómo ¿Cómo? recorres en un mes de Claro. campaña? Sí, las campañas son cortas. Mira, Imposible. saquemos la cuenta. Vamos a hacer este Eso ejercicio con la es calculadora. Maipú, Puente 1 Alto. millón, no, era el distrito 6, el distrito 8, el de Pudahuel. 1.200.000 personas Y dividido, ese es más chico que el de Maipú, Puente Alto, La Sí. Florida. Es más chico. dividido en 4 años son 300.000 personas a las cuales tendría que ver al año. Dividamos que son 12 por mes, son 25.000 personas por mes. Dividámoslo por los 21 días de trabajo, son 1.190 personas por día. Imposible. Dividámoslo por Ni siquiera un 8. bingo O sea, es solidario. una locura. Claro, No, sí. es una locura. O sea, tenés que ver a 1.100 personas por día para poder Te alcanzar. hablo a 2 todo. minutos. No, es imposible. No tienes. No te da. No te da. Entonces, efectivamente, sí, tenemos que volver a distritos más pequeños. Es indispensable. Mucho se discute el tema del número parlamentario, pero en realidad la gran discusión tiene que ver con además esto que la doctrina política denomina gerrymandering. El En el fondo gerrymandering, significa un sistema hecho a la medida para determinados sectores políticos, que es lo que te explica, por ejemplo, que Iquique tenga la misma cantidad tenga una cantidad de parlamentarios distintos de Copiapó, siendo Copiapó igual del mismo tamaño y misma población que Iquique. Claro, sí, no, hay varias cosas positivas. Volviendo al tema, es un sistema que hay que revisarlo globalmente, digamos, y afinarlo y darle racionalidad de manera que sea coherente. Si en este momento es absolutamente incoherente. Sí. En presidencialismo versus parlamentarismo, que hay un choque, pero también en la estructura general que Y no tiene les el tengo sistema. buenas noticias. A ver, el ¿qué sistema, pasa? el No se va sistema a aprobar la puede ser que reforma del sistema puede ser que se político. apruebe la reforma del sistema político, pero va a ser una reformita. Sí. Ya. No va a Un ser lo que, chiche, como dice. no va a ser lo que nosotros esperábamos. Básicamente tiene que ver, hoy día parece con cierto reforzamiento a los partidos políticos, pero no más que eso. Mm. Ya, pero por algo se parte. Sí, Además claro. que en este momento no es tan difícil reformar la Constitución, pero aquí estamos con Claro, cuestiones. tiene fueron bastante más. Sí. Bueno, y yendo a otro tema, A ver. que también es política, pero es divertido. Ujú. Vimos esta presentación de la conformación del gran equipo. El gabinete. Pero ¿es realmente un gabinete de emergencia Se vio muy o, teñido por el incendio también. o de seguridad? O sea, ¿ustedes vieron la seguridad? O sea, más allá de la ministra de Seguridad, que parece que es tremenda y sequísima, Y sabe. pero creo que se va a dedicar harto al tema migración ilegal y todo. Sí. Pero yo no sentí ese tema que fue un prioritario, el tema de seguridad en el gabinete. Yo no lo vi. No, a ver, fue de partida, digamos, haber estado en la incógnita durante todo este tiempo.
de uno de los aspectos que fueron centrales en la campaña, ya es una cosa que era por lo menos discutible desde el punto de vista de la comunicación estratégica. Es raro. O sea, si mi prioridad es la seguridad y yo gané gracias a que la gente cree que yo voy a resolver el problema de la seguridad ciudadana, lo primero que debería haber tenido es un ministro de seguridad ciudadana. Ahora, bueno, los tiempos de la OPE, digamos, son distintos probablemente a lo mejor los tiempos nuestros. Uno hubiera esperado a lo mejor otra urgencia. Sí me queda la sensación de que si el gobierno inteligentemente juega bien sus cartas, debiera destinar una urgencia por cada ministerio. El Ministerio del Deporte debería tener su propia urgencia, que es, por ejemplo, revitalizar el fútbol. Por ejemplo, ridículo. El Ministerio de Agricultura debería tener la urgencia de revitalizar, digamos, el sistema agrario chileno y así por el estilo. Si logran mantener ese relato, probablemente logren llegar a buen destino, porque además esta lógica del gabinete de emergencia tiene una lógica integradora. No son solo republicanos los que están en el gabinete. No. De hecho, son solamente dos, Son entiendo. solamente dos ministros republicanos de 25. Vamos al pelambre. Tiene la misma cantidad que Bópoli. No, Evópoli tiene un ministro. Sí. La otra ministra, Catalina Barot, ya no es Evópoli. Ah, ya no. Y además Evópoli no existe. ¿Republicana? No, ya fue Renovación Nacional mucho tiempo. Fue Yo creo que es, RN, es del ADN RN. Yo te diría de que el problema es otro, el problema es que Evópoli ya no existe. Claro. No. No, pues. Por el solo mandato de la ley ya no debería O sea, existir. no hay cuotas en el gabinete. Sí las hay. Lo que pasa es que yo creo que el tema es otro. Yo me voy a permitir dar una cuña que a lo mejor a mis amigos no les va a gustar mucho. Pero esta es la lógica del gremialismo-leninismo. Ah, ya. Acá hay una lógica estructural Sí. de quienes se formaron en los años 90. Para mí este es el tercer intento de gobierno del gremialismo. El primero fracasó o se cayó porque asesinaron a Jaime Guzmán, los terroristas del Frente Manuel Rodríguez. El segundo se cayó porque Lavín no llegó a la presidencia. Y el discurso de Lavín no era muy distinto a este. Bueno, es que Lavín hablaba de los problemas reales de la gente, de poner las urgencias sociales por otro. El cosismo famoso. El cosismo. Sí. Pero esto es bastante de cosismo también. Sí, sí. Al final del día lo que está haciendo el presidente Kast en su discurso es superponer, más allá de sus voluntades ideológicas, en teoría, sobreponer, subsumir eso a las urgencias de los chilenos. Del Y al Guzmán pragmatismo. Boys. A ese El gobierno de los pragmatismo. Guzmán Boys. No solamente eso. A ver, Jaime Guzmán tenía una capacidad de pragmatismo increíble. Increíble, A ver, sí. era muy, muy rígido ideológicamente en términos de pensamiento, de la expresión de sus ideas. Pero a la hora de actuar tenía un pragmatismo Frío como un pescado. Absolutamente. Frío como pescado, hasta Sí. el punto que estaba dispuesto a entregarle la presidencia del Senado a Gabriel Valdés Sí. en lugar de hacerlo con la derecha, en su minuto. Básicamente para negociar comisiones. Ah. Y está bien, digamos, es parte del juego. Bueno, eso se ve en la conformación del gabinete. Un gabinete que es legislativo de inversión. Esa es mi impresión al Sí, respecto. me O parece sea, un buen diagnóstico. porque, por un lado, tenías todo el problema de los equilibrios dentro del Congreso, donde tú como republicano no tienes las mayorías, entregas un par de carteras a gente del otro lado para tener un equilibrio en votos, por un lado. Y segunda derivada es el tema de la inversión, porque tienes el tema de obras públicas y la emergencia, la reconstrucción, pero desde un punto de vista de reactivación económica y reactivación de proyectos. Entonces, si tú me dices, se parece más a lo que propuso Evelyn Matei en su campaña, Sí, claro. más a lo que José Antonio Cast propuso en la pero suya. con una instalación de gobierno que todo parece indicar que está tratando el presidente Kast de ajustar cuentas con sus rivales internos. Sí, hay Ya. provocaciones de pasado. Mandar mensajes de No, serio, a ver, digamos. vamos por partes. Sí. O sea, Los defensa. nacional libertarios se movieron de la foto y Sí. salieron de la Por foto. supuesto. Y el Ministerio del Interior, sabemos que queda en manos de un UDI. Claudio Alvarado. Obviamente, digamos, los republicanos van a tener puestos importantes en Interior. O sea, va a estar más Pávez, que no es republicano, Pero la que es UDI. subsecretaría también es UDI. Pero el subsecretario de Subdere va a ser republicano. Y eso Ya. significa de que las municipalidades que no sean de aquellas van a probablemente tener algunas dificultades al momento de negociar recursos. Y eso se sabe. Entonces ya se está pensando probablemente en 3 años más, y el Partido Republicano está mirando para 3 años más también. Ciertas políticas. No, por supuesto. Absolutamente. Y eso significa un desafío importante para los asociados de este gobierno, que no son socios, sino que son asociados indirectos, digamos. Sí, sí. Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, que ya no existe, incluso Demócratas que, queramos o no, sí, también claro. son socios. No, por supuesto, son asociados, digamos. Son tan, Amarillos, que son tampoco tan, son existen. tan asociados ellos hoy día como Renovación Nacional y la Los UDI. demócratas existen hoy día, perdón que lo pregunte. Tiene ¿no? el mismo problema que tiene Evópoli.
No alcanzaron la cantidad de cupos dentro de la... Por lo tanto, van a tener que pasar por el proceso de la reconstrucción. Digamos, de La sacar- reinscripción, pero digamos. ¿cuánto duraron? Perdón que sea tan malo el comentario, Poco. porque se Año y acaban algo. de... No, pues recuerda de que Amarillos y Demócratas tenían problemas con juntar las firmas y no las juntaban. No tenían cómo hacerlo. Y tuvieron mucho... De hecho, la razón por la que no pudieron inscribir en su minuto a nuestra actual ministra de Energía Ujú. fue precisamente porque no tenían no tenían capacidad, digamos, la calidad de partido nacional, a nivel nacional. Bueno, pero el diagnóstico es que al final este es un gobierno en el que también existe una crítica interna de republicanos muy fuerte, porque ellos esperaban un mínimo de 8 ministros. Entonces, aquí también hay un problema, ya que estamos en el ámbito del pelambre, en el que los movimientos internos de los republicanos están empezando a generar algún tipo de crujido. ¿Cuántas cuentas le van a tener que pasar, por ejemplo, a Arturo Esquella? ¿Cuántas cuentas le van a pasar a Ruth Hurtado por haber adelantado nombramientos que no tendría que haber adelantado? Hay Yo, harta cosa ahí. ahí tengo un matiz digo, porque al principio, cuando la primera vez que escuché a Ruth Hurtado nombrar esos tres ministros, posibles ministros, ¿Sí? yo dije, oh, qué horror, qué terrible. Pero después empezó a seguir las filtraciones día por medio, y yo dije, a ver, aquí hay algo extraño. No, eso fue una estrategia Esto es una estrategia, comunicacional. ¿ya? Esto es una estrategia de globo sonda, lancemos Sí. un nombre, a ver qué es lo que pasa, me lo revientan, no me lo revientan, me lo reciben bien. Y yo cambié mi posición, fíjate. Ahora, ¿y por qué? Porque yo creo que también desde bastante tiempo atrás, yo creo que intuíamos que Ruth Hurtado no iba a ser parte del gabinete. Eso también es un tema... En algún momento ella pensó que podía terminar siendo senadora de reemplazo. Probablemente, sí, está bien, pero... Pero ahí todos sabemos que la Araucanía rugió con fuerza. No, yo creo que no fue la Araucanía, yo creo que fue Carter. Carter no quiso... no, Sí. yo creo que eso nunca flotó. Fuentes internas me cuentan de que eso nunca... O sea, que en algún minuto lo sondearon, en algún No, minuto conversaron no, el sí, tema, la pero no Araucanía. flotó nunca. No, la Araucanía también alegó, sí. Sí, sabía. no, pero... Sí, por supuesto, algo después. Además, honestamente, siendo Era tan súper frío como un pescado, tú no puedes cambiar 8 años de una cierta seguridad por 1 año, 2 años, no sé. No Más allá sabemos. de eso, es súper impresentable. Si tú tienes una mayoría electoral Sí, en la es zona, importante. sumado a que la Araucanía ya estaba enojada por el tema de Felipe Cast, Sí. haberles cambiado el senador por alguien por el que no votaron habría sido una cosa horrible y muy complicada en una zona que ya se siente abandonada por el Estado hace mucho tiempo. Y de hecho lo está. Perdonen que lo diga, porque Sí. efectivamente la Araucanía ha La costado Araucanía. mucho hacer algo ahí. Desde Ese el es te- alguien de la zona. desde la zona. Sí, sí. Y el terrorismo, por lo pronto, la falta de inversión, los gobiernos locales lo sienten mucho, lo resienten mucho. Así es. Incluso, digamos, para quienes consideran de que es solamente una fuente de turismo, ellos también resienten mucho la falta de apoyo del gobierno central. Entonces, Sí. haber recibido además una estocada final como esa, además alguien que visualizan como un afuerino, habría sido ya el fin del fin, digamos. Oye, volviendo al tema ese de que tú dices las pasadas de cuenta, a mí también me parece, por ejemplo, poner los nombramientos de justicia y defensa son una respuesta. Justicia y defensa, un equipo de fútbol argentino maravilloso. Justicia y defensa. Son dos nombramientos Defensa y justicia, que sí. son provocadores igual. Sí, pues. Una provocación, pero, o sea, hace 4 años también hubo una provocación nombrando a toda la parentela de Salvador Allende en el Ministerio de Por Defensa. supuesto. A ver, pero partamos de una cierta base. Digamos. Defensa no puede ser ocupado por alguien que no sea un civil. Porque nombrar a un uniformado de cualquier rango, especialmente de alto rango, genera un resquemor importante en las Fuerzas Armadas que no sean del militar que esté ahí a cargo. Entonces, partiendo de esa base, la pregunta es, bueno, ¿qué civil? ¿Cuál de todos? Yo creo que si estamos mirando desde el punto de vista de la provocación, genera una cierta resquemor en la izquierda más dura. ¿ya? El tipo es extraordinario, pero, no, pero sí. él es inteligentísimo, una cosa Obvio, realmente... si no estamos hablando de- Sí, sí, no, tiene todas las capacidades, pero independientemente de eso, también hay un poquito de esto de, ¿sabes qué? Te voy a poner un poquito de picante en el plato. Pero igual fueron cuidadosos y pusieron a Carlos Maldonado en justicia en la subsecretaría Derecho de Humano. Derechos Sí, Humanos. O sea, tuvieron un cierto... Sí. No, sin duda. Está Ahora, bien. ambos son profesionales de excepción, tanto Barros como Rabat, ambos son profesionales de excepción muy conocidos y muy reputados dentro del medio. La pregunta que uno podría hacerse es si es que, primero,
en el caso de Rabat, que es un litigante habitual, va a tener la posibilidad y la buena relación con el Poder Judicial para efectos de no mezclarse con los problemas que efectivamente hoy día afectan a la reputación del Poder Judicial. Segundo, si van a tener la habilidad para poder lidiar con las asociaciones de funcionarios. La Asociación de Funcionarios de Registro Civil es muy poderosa. Las asociaciones de Gendarmería son realmente, digamos, una complicación enorme. Se lo dice alguien que ha sido asesor abogado de una de estas asociaciones alguna vez en la vida. Bueno, hay un debate respecto al tema de Gendarmería si se traspasa al Ministerio de Seguridad. Es un tema, o sea, por lo pronto Gendarmería hoy día responde a las lógicas, sí. pero dependo de quién dependa. Yo creo que la pregunta de fondo es cuáles son las atribuciones y por qué Gendarmería, que son una institución armada, tiene que tener asociaciones de funcionarios. Sindicatos en la No práctica. tiene sentido, es como pensar que el ejército, por ejemplo, el ejército pudiera sindicalizarse. Tiene que ver con una concepción, los técnicos me lo explican, digamos, y me dicen de que efectivamente no es una policía militar, que tiene pero a lo mejor sería una hora que pensáramos en repensarnos, efectivamente, dado todos los casos, además de alta connotación que hemos tenido de corrupción dentro de Gendarmería, repensarnos qué queremos para Gendarmería para la próxima 20, 30 años. Bueno, y tenemos el tercer ministerio en cuestión, que es Otra el provocación, Ministerio esta sí que es de, provocación, el Ministerio de la Mujer, que igual es un perfil que podríamos decir de meritocracia. O sea, Judith Marín es meritocrática, siento yo. Pero sí una provocación, de una u otra manera, a todos los principios, pero al Frente Amplio en un 100%. O sea, Emilia Schneider diciendo que la derecha más conservadora no permitirá que ellos no van a permitir retrocesos en derechos de mujeres y diversidades sexuales. De partida, no saber efectivamente cuáles van a ser los planteamientos que va a hacer la ministra. Javiera Morales dice que la designación es una burla para las mujeres, que la nueva ministra es antiderechos de mujeres, porque quiere retroceder en el aborto. Yo no tengo claro si en la concepción de la lógica de un gobierno de urgencia, el gobierno se va a meter en estos temas. Claro, no es una prioridad. Yo creo que no, digamos. Ahora, y bueno, desfilaron todas, Chicardini, Gasmuri. O sea, Emilia Schneider tiró 2 tweets seguidos, porque también le pegó a la ministra de Educación. Orsini, Cariola. Pero fíjate que dentro de todo ese coro de reclamos y de llanto, en fin, quiero resaltar la frase y la posición de la ministra Orellana, que fue muy razonable. Dijo, a ver, cuidado, no cuestionemos a alguien por sus creencias religiosas, porque eso lo dijo así, se parece a la cancelación. No, ministra, es una cancelación. Pero está bien, yo entiendo que usted no lo pueda decir porque es parte de la izquierda. Hay un tema, la cancelación tiene que ver no solamente con las creencias, yo voy a ser más duro todavía. Yo creo que el tema respecto a la ministra Marín no es solamente un tema religioso de sus convicciones personales, que son tan legítimas como las convicciones personales de otros. O sea, esto de partir de la base, no es que es evangélica, por lo tanto no puede ser ministra. No, por eso no puedes nombrar a otra del otro lado porque es pro aborto, entonces una provocación para el otro lado. Pero vamos al otro punto. Además es una persona de clase media emergente, primera profesional de su familia, una joven de 30 años. O sea, la verdad de las cosas, todo esto parece también no solamente tener un tinte, digamos, laicista malentendido, más bien anticlericalista, antirreligionista, sino que también tiene un tema de componente clasista muy grande, como solamente alguna de nosotras, las que usamos chasquilla, podríamos ser ministras. Claro. Basta. Bueno, un clasismo que también se repite en otro sentido con la ministra de Ciencia y Tecnología. Claro. ¿Te fijas? Que es realmente un golazo, otro golazo del gobierno. Es primera ministra mapuche que ha tenido la historia de Chile. Sí, primera cosa, pero lo además, cual es también una... ¿Y sabes cuál es la desconfianza que genera la izquierda? No, es que se formó en Estados Unidos, allá estuvo vinculada con el gran capital. Oye, ¡estupendo! Fantástico, porque ahí está la innovación. Se formaron en España con Pablo. Ahí está la innovación, digamos, obviamente. Y ella sabe en lo que ella es muy, muy capa, es en la relación empresa-gobierno-innovación. Universidad, empresa-gobierno, que es donde está la raíz del crecimiento tecnológico. Pero nosotros tenemos una inversión en materia tecnológica muy baja todavía. Y en materia de ciencia y tecnología muy. Sí. O sea, por lo tanto, probablemente aquí va a ser parte también de la pega de la ministra buscar cómo generar inversiones externas de ese mundo. Cosa que ya hizo en Estados Unidos, sí, claro, cuidado, entonces viene a replicar aquí. O sea, mira, lo que refuerza mi punto de que este es un gabinete que viene a ver el tema de la inversión. Y lo otro es administrar en un 100%, porque vi gente que alegaba respecto a la ministra de Educación, que era ingeniera comercial, que no sé si civil o comercial, bueno, pero
pero el Ministerio de Educación hoy día tiene un tema de platas y de fondos que está muy Y desordenado. de problema de gestión. digamos. Claro, efectivamente. Entonces, algo que es necesario para poder hacer buenas políticas Y para no educativas. llegar con los útiles en septiembre, con los útiles escolares en El año septiembre. anterior. Mira, anterior. qué bonito que los alumnos del cero medio se encuentren con los útiles de segundo. Oye, Algo querías decir Sí, una tú. cosa bien Sí, perdón. puntual. Cualquier cosa que sea no crear fundaciones para autofinanciarse para la salida del gobierno es un estándar aceptable y válido. Y que veo que el gabinete del presidente Kast en ese sentido es, por así decirlo, no fundacionista. Sí, Digamos, sí, no sí. va a caer en estos vicios de Giorgio Jackson y todas estas cosas, digamos, esta gente que llegaron con esta promesa, digamos, de impolutez, digamos, y finalmente terminaron como terminaron. Bueno, como una mención, creo que, bueno, pero es que están tratando de tirar la derivada para otra parte, ya que ellos están terremoteados con su separación romántica bueno, entre sí, el a ver, FPA y... El divorcio entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista Se están- No, va de hecho. Se están digamos. peleando los niños, el Sí, perro, se no, están peleando quién se queda con la casa, Sí, de ¿no? todas Un maneras. desastre. No, es un hecho que vamos a tener dos oposiciones. Digamos. Una probablemente más propositiva, Sí. más, no voy a decir pro gobierno, por lo menos más abierta a las ideas que Sí, lleguen. más ¿ya? dialogante. Y otra que Yo sencillamente creo diga va a que haber no que 4 nada. posiciones. Cuatro, guau, a ver. Yo al menos visualizo Están tres. los interesante. PNL, los libertarios. Ah, sí, se me olvidaba, tienes razón. Y el PDG en su cosa media extraña. Existe el PDG. Podemos con. A ver, Yo siempre he dicho que es un BTS de la política. Que hay para todos los gustos. Ya, pero los BTS permanecen en el tiempo mientras duren los productores. Acá los productores permitirán que la danza, digamos, es porque difícil, el baile es bien raro, digamos, ver bailando a la abuela Giles con Javier Javier Olivares. ejemplo, digamos, son Con el bailes- Dr. Fine. son No, y te bailes agrego lo distintos. siguiente, en este momento, aparentemente, lo vamos a hacer la próxima semana, la derecha estaría a un Voto. diputado, a un voto, digamos, de obtener la mayoría en la Cámara. Tú lo Y dices- eso es una tentación enorme para cualquier Obvio. diputado. Tú lo dices lógicamente porque hemos tenido noticias de la apertura de las urnas de la región del Maule, Sí. donde al parecer habría un cambio dentro de la elección y estaría siendo elegido un UDI en lugar de un PDG. Distrito 17, ¿o El no? distrito 17, sí. Y todo es Maule Norte. Entonces todo parece indicar de que ahí va a haber un cambio en la composición de la Cámara y eso dejaría a un voto, tal como dices tú, a la Ujú. oposición, la actual Ah. oposición, futuro oficialismo, si es que se ordenan, ¿ah? Porque estáis Sí. considerando, en esa votación está considerando a los nacionales libertarios. Están los PNL, sí, efectivamente. Claro, entonces, sí. ¿qué va a pasar, por ejemplo, el día que, no sé, pues, Vanessa Kaiser quiere hacer un gesto? Claro, pues. Va a durar. Sí, No se va a mandar a cambiar de nuevo. No, yo creo que esta vez, a diferencia de cuando fue concejala por Las Condes, que se mandó a cambiar porque se aburrió, yo creo que ya va a querer ser senador, los chavos. Sí, Sí, porque es muy elegante ser senador, te sirven cafecito. Tienes un comedor precioso Claro, y arriba. donde hay un par de gaviotas que permanentemente se ponen en la cornisa y llegan unos mozos vestidos de muy elegantes Sí, sí, que te tratan muy bien y tratan muy distintamente a los senadores que al resto de los invitados. Entonces, yo creo que sí, a doña Vanessa le va a gustar ser Yo senadora. creo que sí. Sí, yo creo que sí. Se va a acostumbrar fácil. Le puedo preguntar la próxima vez que la vea. Ay. Pero volviendo a este The Big Divorce. El gran divorcio. Hay un Gran libro de divorcio, C.S. sí. Lewis, Sí, ¿o el no? libro sí es Luis. Sí. Muy lindo libro. Precioso. Sí. Pero, a ver, este divorcio, insisto, tiene toda la pinta de esos que. A ver, un amigo abogado en materia de familia me decía: esto es lo que se llama el baile de los abogados. Pero esto Acá puede todos ser se van a un empezar a pelear SD. hasta el gato. Pero esto puede ser que el SD ya se separó mentalmente hace mucho rato. Si ya vinimos a hablar, se viene hablando de las dos almas del gobierno desde que partió. Espero que no suene machista el comentario. Normalmente siempre se dice que las mujeres se separan antes que los hombres de los matrimonios. Acá tú dices de que acá pasa una cosa parecida. Yo creo que sí, porque el socialismo democrático siempre ha estado medio desarraigado Sí, respecto sí. al PC y al Frente Pero que además Amplio. la cosa fue muy Pero- mala. pero la ley ojo, Naín está mal. Pero ojo, el Frente Amplio con el PC, si bien bailan y coquetean, no son tan amigos No, tampoco. No son tan amigos. Nada. Pero a mí lo que me preocupa de este divorcio, ¿ya?, es cuál es la verdadera proyección del socialismo democrático de los partidos que lo integran, porque tienen un déficit de juventud que en este caso el Frente Amplio no lo tiene. Hay ahí una tarea por delante que tienen que saber
construir, que tienen que saber financiar, porque eso cuesta plata. No porque haya que pagarle a los jóvenes, sino que hay que desarrollar las campañas necesarias para aumentar la militancia efectiva, la que está dispuesta a estar día a día en la brecha. Sí, pues hoy día el partido... digamos, Ese conclave va a ser clave Sí. en qué van a hacer. A ver, el partido oficialista por excelencia, el Frente Amplio, es la fusión de 3 partidos. Por lo tanto, hoy día tiene 70.000 militantes. Sí. La pregunta es cómo lo van a ¿Son poder hacer. reales? O sea, yo tengo mis dudas respecto Muchos a... se van a ir, ahora que no van a tener pega, muchos se van. No, No. te digo porque muchos firmaron para apoyar elecciones. O sea, Y el no año, son y el año pasado, militantes ojo, en la activos. última elección votaron un poco más de 10.000, entiendo, Sí. 10.200, 10.000, por ahí, por ahí. creo que Y fueron. creo que menos. Ponte tú, Renovación Nacional, que tiene 40.000 militantes, tiene elecciones con 12.000 a 15.000 personas que van a votar efectivamente. Ya. Entonces, podremos encontrar un porcentaje parecido. Y segundo, que uno lo sabe desde la experiencia de haber sido gobierno y ya no serlo. ¿Será que cuando cuando se ponga el sol, digamos, y se acaban las pegas, la gente empezará a buscar su independencia nuevamente? Puede Es ser. muy probable. Puede ser, sí, perfectamente. Solo lo sabremos después, Así es. desde el 11 de marzo. Y voy a dejar una guinda en el pastel, digamos. Oh. ¿Janet Jara seguirá militando en el Partido Comunista? Ahora mi duda es por qué ahora hace ese comentario. Es una pasada de cuenta a Carmona, ¿o no? Porque hay ahí un mar de fondo que no se ha terminado de decantar, y yo creo que efectivamente en este momento, a pesar de que es comunista desde los 14 años, Janet Jara está haciendo una reflexión profunda de su futuro político Pero bueno, personal. nos lleva a otra cosa, digamos. La niña que se pintaba los labios rojos, digamos, Ajá. la tan buena moza y tan buena impronta, ministra Vallejo, ¿qué va a hacer con su destino político? ¿Podrá seguir en el mismo partido de Daniel Jadwe, por Ujú. ejemplo? Y, Después de esa. Bárbara Ales y, ¿cómo se llama? Bárbara Carlos Figueroa, Cariola. claro, No, Bárbara Ales. Tiene razón. Ales. Bueno, en estos No, Bárbara Figueroa va a minutos seguir. que nos eso, queda, claro. no, y sumado a que vemos los dos bloques en el Partido Comunista también respecto a Súmale. esta carta que mandaron Sí, claro. el ministro Cataldo, Ujú. Gajardo y Camila Vallejo. Súmale un último factor. La dispersión política que permite el sistema político actual genera toda esta clase de vicios. Porque por último, en el peor de los casos, cuando el Partido Comunista tenía problemas internos, los arreglaban puertas adentro porque era la única manera de subsistir. Ujú. Pasa lo mismo ayer venía hablando con un ex militante de la democracia cristiana muy, muy importante, que me contaba precisamente lo mismo. Nosotros nos transformamos en una máquina fagocitadora entre nosotros porque finalmente el sistema lo permitía. Y por eso se formaron partidos nuevos, por eso Adolfo Saldívar creó un nuevo partido, por eso finalmente se terminan yendo amarillos y demócratas. Los partidos grandes tienen ese riesgo. El Partido Socialista, quién sabe qué le vaya a pasar. Renovación Nacional, quién sabe qué le vaya a pasar. Tenemos Es todo. verdad. Hay mucho que analizar para lo que venga. Se viene con todo esta vida, este futuro, Oye, no estamos este nada. programa. Ya, tengo que decir, no estamos nada de menos al que no. Nada. nada. Es más, que no, quédate ya en la playa. Sí, no, Frank, Disfruta. Disfruta, Siempre te puedo Eugenio. reemplazar y con esta compañía increíble que, bueno, ustedes saben que yo los adoro, chiquillos. Pero Muchas gracias. Pero gracias por este programa. Esperemos que Eugenio esté de vuelta igual la próxima semana. Así que no se pierdan hoy día a las 10. Coméntenos, díganos todo lo que quieran en nuestras redes sociales. Ujú. Y eso. Así que Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Gracias por Gracias este por estar programa. aquí. Gracias por vernos. Señoras, señores, véannos. Gracias. Así que Hagan los likes, digamos. Sí. Hagan todas las Sí. menciones, aprieten todas esas cositas. La campanita, raras. todo, La todas campanita, esas cosas. financien esto. Véannos. Aquí estamos. aquí estamos. Nos vamos. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.